Love in an Elevator de Aerosmith. ¿Cómo o no va a sonar esta cortina si vamos a hablar con alguien que es locutor, licenciado en comunicación audiovisual, es conductor, es artista, es la voz con la que identificamos, como les contábamos, a la TV pública y además, entre tantísimos trabajos, laburos y proyectos, forma parte, por ejemplo, del proyecto de los compañeros de los amigos de FM La Patriada y además, hemos charlado un montón de esto esta semana, es el conductor, el host, podemos decir, de Historias de Ascensor. Una manera de llegar a las personas que utilizan a diario ese medio de transporte y concientizar también sobre todo lo que implica el mundo, las historias de ascensor. Estamos hablando de Félix Taylor. Félix, acá Esteban en Cítrica Radio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por el contacto, la verdad que para mí es un placer, sobre todo teniendo en cuenta esta nueva movida que se dio en los medios de comunicación desde hace algunos años, Uh-huh. que tiene que ver con el esfuerzo, con Cítrica Radio y como esa radio, otras tantas como La Patriada que mencionabas vos, Uh-huh. y que por supuesto nos permiten estar mucho más comunicados que antes, ¿no? Ahora muchos más medios, así que yo te agradezco mucho este contacto, para mí es un placer enorme. Lo mismo, Félix, gracias, en serio, un gran placer. Hay un montón mismo charlamos un poquito antes de la nota por WhatsApp, ayer, de recorrida, de hecho, hay algo que nos convocó mucho, que es Historias de Ascensor, sábado 12:30, Canal Metro, y lo primero que te quería consultar es, quienes intentamos crear contenido muchas veces a la hora de contar historias, nos partimos el coco, buscamos, extraemos, y a veces el contar una historia a partir de un lugar, un sitio, un escenario, un ascensor, se vuelve una tarea, imagino que sumamente fuerte, interesante. Mi pregunta es cómo es el proceso, cómo se ha llegado, cómo se cuenta una historia a través de un ascensor. ¿Qué te está dejando esa experiencia? Mirá, la verdad que todo surgió de manera imprevista, quizás no había, cuando a mí me convoca Guillermo López, que es el presidente de la Cámara de Conservadores de Ascensores, Uh-huh. eh, me dice, mirá, yo tengo la idea de hacer un programa para que concienticen justamente la gente tenga la conciencia de la utilización del ascensor, que es algo, vos sabés que es el transporte más usado en el mundo, el Sí, ascensor. sí. Uno cuando se pregunta esto dice, ¿cómo puede ser? Sí, claro, transportan millones de personas por día y es un elemento que se ha hecho tan cotidiano a nosotros que lo usamos sin advertir absolutamente nada. Uh-huh. Digo, subimos al ascensor, apretamos el botón y nos lleva. Uh-huh. Pero detrás de todo ese mundo hay un montón de gente trabajando, hay mucha responsabilidad porque pensar en el hecho de que un aparato te transporte y te haga subir, por ejemplo, transporte vertical, cientos de metros, y vos tranquilamente subís sin pensar en los riesgos que eso implica. Total. Hay gente que sufre esta cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí los ascensores vidriados que van por el exterior en los edificios me causan cierto resquemor, así tengo Ajá. así como cierto, la altura me... Pero bueno, cuando está cerrado no pasa nada. Uh-huh. Y digo, bueno, cuando empezamos a pensar en esto, le digo a Guillermo, buscábamos el nombre del programa y justamente salió Historias de Ascensor porque la idea era esta, digo, contar historias. Arrancó hace muy poquito que estamos al aire, arrancamos en septiembre del año pasado, Uh-huh. estuvimos el verano sin salir al aire, volvimos en marzo y la idea en principio era contar historias, que cada uno cuente su historia. ¿Quién no tiene una historia de ascensor? Uh-huh. Todos tenemos una historia de ascensor porque es un elemento, como te decía recién, que lo usamos cotidianamente, todos los días. Nuestros familiares, nosotros, nuestros seres queridos, nuestros vecinos. Y la idea era esa, empezar a convocar a gente que nos cuente historias que han tenido dentro del ascensor. Y Uh-huh. a partir de ahí que ese disparador nos permita, por ejemplo, tener en cuenta cómo se mantiene un ascensor, cosas que uno no sabe cotidianamente, que el ascensor tiene un QR, por ejemplo, un código Sí. rápido para poder acceder al estado del ascensor, cuáles fueron las revisiones que se hicieron, si está en condiciones de ser utilizado. Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos. Y bueno, estamos en ese camino, poco a poco estamos tratando de encontrarle la vuelta, y nuestra idea es esa, poder transmitir y que no solo sea para los usuarios, sino también para la gente del gremio. Vos Uh-huh. sabés que la mayoría de las empresas que se dedican a la conservación de ascensores son pymes, Uh-huh. familiares, Sí. son pequeñas y medianas empresas y generalmente heredadas. Son profesiones que empezó el abuelo o el padre, Sí. siguen los hijos, los nietos. Entonces, hay todo un mundo que realmente uno no imagina y cuando empezás a adentrarte en esa situación, te das cuenta que es
un mundo increíble, Ujú. porque tenés técnicos, tenés conservadores, tenés representantes técnicos, tenés abogados, tenés los consorcistas, tenés los administradores, y es un mundo realmente muy, muy, muy complejo. Ujú. Así que bueno, nada, la idea fue esa, tratamos de mejorar día a día, y nuestra idea es, a partir de una historia de ascensor, que ya la estamos poniendo en marcha de a poquito, Sí. con algunos testimonios de famosos, que Ujú. nos cuenten cuáles fueron sus experiencias. Vos fíjate que el ascensor ha estado presente en muchos aspectos de la vida, Sí. en el cine, en la publicidad. Recordarás seguramente aquella publicidad, vos sos mucho más joven, pero no sé si recordás la publicidad de Calce Profundo by Deep, ¿Cómo? donde Patricia Salán se calzaba el jean en el En el ascensor. ascensor. Bien. Y Sí. bueno, el cine nos ha traído también escenas tremendas de ascensores, tanto buenas historias como no tan buenas, pero es un elemento que nos convoca porque es cotidiano, todos los días usamos un ascensor, Absolutamente. inevitablemente. Absolutamente, absolutamente, Félix. Acá, además de comunicando acá, hay televidentes tanto en vivo, en vivo en la transmisión de Metro, como on demand en YouTube. Uno de ellos que nos ha adentrado también en este proyecto es el señor Ian Soler, que está aquí sintonizado con nosotros, que tiene una pregunta. Iancho, por favor. Hola ¿Cómo Félix, te va? ¿Cómo te ¿cómo va, le Ian? va? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, No, bueno, gracias. como le adelantaba recién Esteban, yo descubrí historia de ascensor y los estoy viendo de atrás para adelante. Empecé en el último y ahí estoy para atrás para ponerme al día ahí con historias de ascensor. Todavía me faltan un par de capítulos, así capaz algo me queda afuera. Estuvimos repasando algunos capítulos, algunos momentos, le expliqué el formato del programa a Esteban para irlo descubriendo. Mi vínculo con los ascensores, en general, se fue generando en las últimas semanas. Le cuento una infidencia. Yo viví muchos años de mi vida en una casa de planta baja. Después me mudé a un edificio muy bajito, de 3 pisos, donde no había ascensor, me manejé por escaleras. Y ahora me fui a vivir solo a un edificio donde estoy en el piso 24. Upa, Entonces el ascensor se volvió una cosa fundamental en mi vida. Yo sin ascensor no imprescindible. puedo vivir. El otro día empezaron a fallar 3 de los 4 ascensores que tenemos y me empecé a dar cuenta la importancia que tenía el ascensor en mi vida. Tenía que bajar a pasear el perro o llegar a trabajar y tenía que considerar por lo menos 15 minutos más, que es lo que me representaba bajar esos 24 pisos, ¿no? Eh, Y ni se te en ocurra ese... subirlo, ¿no? No, por Dios. Y más cuando involucran, no sé, las compras o en mi caso que Claro. con mi mascota y demás. Claro. Y con esta importancia que tiene el ascensor, yo sé que existe y fui a visitarlo, que están los amigos del Bondi, ¿no? Que se encargan de la conservación de ascensores, de colectivos justamente. Los amigos del tranvía, del cual hacen salen con el tranvía y te pueden hacer una visita guiada para que revivas eso que por lo menos nuestra generación nunca vivió, la del tranvía. ¿Existe los amigos del ascensor? ¿Alguien que se encargue de recolectar la historia del ascensor y exponerla para visitarla? Mira, vos que lo estás mencionando, fue una de las ideas que nosotros en un momento habíamos pensado con Guillermo, justamente porque aquí hay ascensores que tienen promedio 70 años, 80 años en edificios muy emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. En el mundo se ha dado una característica muy particular y creo que se ha dado no solo en el ámbito de lo técnico, en este caso con el ascensor, sino en muchos ámbitos, que tiene que ver con la conservación y con la historia, la preservación de la historia. Sabés que muchos de esos ascensores hoy están siendo preservados, incluso por especialistas y arquitectos que intentan, eh, por supuesto, recuperar la historia, Ujú. dejarlos impecables como eran originalmente, pero claro, la tecnología ha avanzado tanto que muchas veces hay reparaciones que son muy dificultosas para hacer, Ujú. por estructura, por material, y lo que sí se está haciendo es reparando la carcasa o lo que se llama la cabina del ascensor Ujú. para dejarlo de manera original. Seguramente ustedes habrán visto en alguna que otro edificio de Buenos Aires emblemático, como les decía, aquellos famosos Petit Hotel que había en una época en Buenos Aires. La mayoría son todos ascensores que tienen trabajos de herrería más madera. Ujú. Ujú. Seguramente lo habrán visto, estos ascensores antiguos. Sí. Entonces, había una idea de recuperar en edificios emblemáticos y hacer una asociación que permita un recorrido y explicarle a la gente justamente la importancia que tiene el buen mantenimiento de un aparato de estas características, porque además de usarlo casi todos y todos los días, conlleva un riesgo enorme, un
instrumento de estas características, Sí. teniendo en cuenta que estás exponiéndote, si no está en condiciones de ser utilizado, a un riesgo, ¿verdad? Totalmente. Porque deben estar en plena reparación algunos ascensores o con supervisión permanente. Vos sabés que hay una historia en la época en la que yo empecé en los medios de comunicación, hace más de 30 años, Sí. cuando yo estudiaba en el ISER, locución, nosotros íbamos a hacer prácticas de locución a Radio Nacional, al viejo edificio de Radio Nacional que estaba en la calle Ayacucho, hoy ya demolido, lamentablemente, era un edificio, un petit hotel maravilloso, y había un ascensor que en realidad el petit hotel tenía 2 o 3 pisos, pero eran de esos pisos muy altos, Claro. y generalmente 2 pisos de esos tipos de edificios son 4 de hoy, por ejemplo. 4 pisos de hoy eran muy altos. Y se contaba una historia que la familia que había vivido en esa casa había habido una tragedia y había muerto una persona encerrada en uno de esos ascensores, en ese ascensor, porque aparentemente no había nadie en la casa, quedó encerrada por un fin de semana largo, no había nadie, quedó encerrada y falleció dentro del ascensor. Y se contaba esa historia como un mito, que cada vez que subíamos al ascensor de Radio Nacional de la vieja calle, de la vieja Radio Nacional, en la calle Ayacucho, nadie quería subir al ascensor, porque decía que había quedado el espíritu de la Claro. persona que había fallecido ahí, y esto me recuerda, digamos, estas anécdotas que se van contando con los ascensores, ¿no? Sería pero hermoso bueno, poder lograr, ¿no?, la convivencia entre un ascensor moderno y seguro y esa arquitectura que a todos nos enamora. Yo tengo ahí un arquitecto interno medio frustrado que le encanta, ¿no?, la cuestión antigua, cuando se intercala la madera con el hierro y se trabaja bien. Poder De lograr hecho. eso en un ascensor moderno que muchas veces se estructura en la misma combinación de chapa y plástico como se acostumbra ahora, sería hermoso. Sí, sí, de hecho, te digo, hay una intención de recuperación de ese tipo de aparatos. Vos sabés que me contaban la anécdota el otro día de una persona que le gusta también todo lo antiguo y fue a un remate y encontró el aparato, digamos, la cabina, Claro. un ascensor antiquísimo, y él se lo compró y se lo puso en la casa. Porque se lo puso como adorno en la casa porque era una trabeja con trabajo de roble de eslabonia Hermoso. en los pisos, las puertas todas torneadas, trabajadas, como Ahí se hacía hay antes, maderas ¿no? que ya no se consiguen directamente en ese Claro. estilo. La pinotea es una de ellas, ¿no? Ya no se consigue más, no se produce tampoco. Entonces, esa gente va recuperando. Y por suerte hay un trabajo interesante en materia de recuperación. Lo que ocurre muchas veces, y que es lo que generalmente con la dificultad con la que se encuentran algunos restauradores, es que muchas veces las nuevas reglamentaciones impiden que un ascensor de determinadas características siga funcionando. Entonces, es demasiado el trabajo quizá que hay que hacerle, mucha la inversión para mantenerlo, cuando por el reemplazo, como decías vos, viste, hoy es todo plástico, aluminio. Entonces, cuando haces el presupuesto, es decir, cuánto me sale recuperar un ascensor, ponerlo en condiciones y poner uno nuevo, con lo que eso conlleva, además con reglamentaciones que se están permanentemente modificando, porque esto también es como nos pasa con otras cosas. A medida que la ciencia avanza, se van descubriendo, hay mucho trabajo de investigación en materia tecnológica y en todos lados del mundo se hace. Uno no lo advierte, pero generalmente esas reglamentaciones van cambiando porque se van optando por distintas posibilidades para que el ascensor funcione correctamente y no haya ningún tipo de problema, ¿no? Claro, estamos conversando con Félix Taylor, locutor, licenciado en comunicación audiovisual, conductor, artista y además, entre tantísimos, una larga lista de etcéteras, conductor, host, como me gusta decir acá, de historias de ascensor. En ese sentido, hay una frase que marca la dinámica que es todos tenemos una historia de ascensor, que seguramente que es un hecho que es así, todos debemos estar pensando en alguna escena de nuestra vida que ha sido importante en un ascensor, y pensaba, el ascensor combina mecánica, técnica, ciencia, mecánica, combina cotidianidad, porque como bien dijiste es el transporte más usado a diario, y combina intimidad, porque es un espacio reducido en donde si somos tres muy difícilmente no nos codiemos. Hablamos de intimidad, mecánica y cotidianidad. A la hora de armar la hoja de ruta, salir en vivo, ¿cómo ordenás estos factores? ¿Cómo interactúan a la hora de contar una historia en Historia de Ascensor? Nosotros tenemos como premisa justamente ofrecer un servicio. Entonces, generalmente vamos por
las consultas que nos hacen muchos usuarios de ascensor, desde personas que viven en un edificio, Ajá. que tienen algún inconveniente con la administración, que tienen algún inconveniente con el consorcio. Entonces, a partir de esa necesidad que muchos nos plantean y que nos preguntan, por ejemplo, estábamos hablando en el programa de este sábado, vamos a hablar Sí. del tema de los seguros. Sí. Tema caliente, porque obviamente sabemos que con la inflación que tenemos, permanentemente nos aumentan las cuotas Ujú. y se nos hace muy difícil a veces desinfectar la Claro. botonera. Se produjeron cortocircuitos porque, claro, al meter alcohol en la botonera, lo que haces es estás humedeciendo los contactos y Claro. por lo tanto Sí, se sí, pueden sí. producir algunos inconvenientes. Nos Así que sucedió una aquí en la radio con recomendación micrófonos. sencilla y básica es no desinfectar, no tirarle alcohol a la perilla. En todo caso, limpiate las manos vos con alcohol, Claro. pero no tirarle a la botonera alcohol porque esto puede provocar algún inconveniente. Y como esas cosas miles que son muy sencillas, Mm, que son cotidianas, que uno no las advierte. totalmente. Y sobre todo, por ejemplo, otra cosa es verificar el control del ascensor, como te decía, con el código QR que todo ascensor tiene que tener Ujú. en la cabina. Generalmente los ascensores, el interior de la cabina tiene que ser de color claro, no oscuro, porque cuando vos abrís la puerta del ascensor, si Claro. llega a haber una falla con la cerradura, hay muchos casos de incidentes que se han producido. La persona llega al ascensor, abre la puerta, el ascensor no está, y caen por el hueco del ascensor porque no te das cuenta. Claro. O sea, venís con el impulso, abriste, te mandaste y caíste. Entonces, por eso también generalmente se recomienda que la cabina del ascensor sea de color claro, para que cuando vos abrís la puerta te impacte y te das cuenta que está la cabina ahí. Si es de color oscuro es un riesgo, por ejemplo. Claro, Totalmente. claro. Félix, la última por mi parte. Sí. Siempre me gusta, vos en cuanto podés, incluso en el último capítulo que me lo vi ayer, yo siempre los veo durante la semana en el huequito que me encuentro, con Clemente Cancela, con Martín Rey, con los compañeros Sí. de Congo. Nombras la cuestión erótica, ¿no?, que tiene el ascensor. Esa, yo me mudé, como te contaba, a fines de marzo a este edificio donde son 25 pisos, 8 departamentos en cada uno de los pisos. Te Sí. imaginarás, yo todavía no conocí a todos mis vecinos, a todas mis vecinas, pero más de una vez me subí al ascensor y encontré una persona que dije, ah, qué interesante, mire usted. Y dije, tengo cuánto, un minuto y medio, lo que tardo del piso 24 a planta baja para poder intercambiar una palabra. Y acá, cuando saludaste, que comenzó la entrevista, se escucharon detrás del vidrio en la producción suspiros porque usted tiene una voz muy particular. Usted con esa Miguel, voz gracias. pudo Sí. aprovechar esos segundos que le da el ascensor para realizar algún acercamiento a alguna persona que le interesó. Y mirá, yo te diría que por la voz no, porque cuando me ven estamos en el horno, No. pero... Ah, señor. No, pero... Meritan no de acá del fondo. Yo lo que hablábamos, por ejemplo, con Clemente Cancela, con Diego de la Sala y con Matías Reitz, cuando estuvieron en el programa, claro, ahí es donde nosotros destacamos el nombre del programa. Cuando vos decís historias de ascensor, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y un romance Historias. ascensor, sí. Románticas, no historias trágicas, Claro. que las debe haber, por supuesto, y las hay, de hecho. Sí, sí, sí. Pero lo primero que a uno le genera es esta cosa, el ascensor. ¿Por qué? Porque es un lugar reducido, porque hay un principio que a todos nos habrá pasado y seguramente a ustedes también. ¿Vieron las personas? Saben que nosotros tenemos en nuestro entorno lo que se llama la burbuja, Sí. que hay un límite de esa burbuja. ¿Viste las personas que se te acercan mucho Oh. y sentís que te están invadiendo cuando te hablan? Que esas personas que te tocan y te acercan y no dejan el espacio que uno necesita, Total. que es la burbuja que cada uno tiene. En el ascensor, esa posibilidad está reducida. O sea, es inevitable no estar casi pegado con una persona en un ascensor, y sobre todo hoy que hacen a veces los ascensores cada vez más chiquitos. Claro. Entonces, ahí es donde surge la posibilidad de que uno imagine en una historia de ascensor, una historia, si se quiere, erótica, o una historia, además ya digo, como lo decíamos al comienzo de la nota, el cine nos ha dado de comer mucho con respecto a esto. Hay Totalmente. escenas, ustedes recordarán, no sé si era Atracción Fatal, donde tienen una escena tremenda en un
en un montacargas, Sí. que era muy grande, que abren la puerta mientras está subiendo y ahí tienen una escena de sexo tremendo, ¿no? Totalmente. Y como esas hay montones de historias. Y eso es lo que atrapó. Y por eso la idea era ese disparador, justamente para que podamos contar historias de ascensor en lo posible agradables, porque existen de las otras que tampoco se pueden evitar, pero ¿para qué? Para concientizar. Es lo que pasa con los accidentes de tránsito, ¿viste? Vos decís, tenemos que concientizar a la gente a que utilice de manera responsable Ujú. un elemento de estas características, porque está en riesgo su vida y la de los seres queridos. No hay mucha vuelta con esto. Creo que es Totalmente. muy sencillo. Pero la historia de ascensor es el gancho para que esa historia se convierta, además de la historia, en una forma de poder educar a partir de esas cosas que nos hacen bien por un lado y por otro lado nos permiten conocer cómo es el mundo del ascensor. Una belleza. Justamente el otro día en un programa donde analizábamos la historia del ascensor, hablamos también de la música del ascensor, en las películas ese jazz, ¿verdad? Hasta hay un género, en YouTube hay listas que se llama Elevator Music, que sería música de ascensor, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ni hablar ahora, por ejemplo, en los ascensores que afortunadamente la tecnología ha permitido que el ascensor te hable, por ejemplo, gente que tiene Sí, disminución visual, que total. muchas veces no saben qué piso está y el ascensor que te dice en qué piso estás, a qué piso querés ir, te explica. Incluso hoy, por suerte, los ascensores tienen el código braille, la lectura braille para las personas con disminución visual, que pueden saber qué número tienen que tocar a partir del tacto, eso también es importante, y por supuesto que un ascensor te hable. Totalmente. Generalmente, fíjate, es el ascensor, pero nos habla siempre una mujer Es verdad, es en verdad. los ascensores. Es verdad, ¿Viste? es muy cierto, no lo había pensado. Es historias de ascensor, Canal Metro, 12:30 de la tarde, los sábados, donde se combinan todas estas historias, técnica, cotidianidad e intimidad también, conservadores, consorcistas, mecánicos, más y usuarios también. Félix, la verdad es que fue un placer inmenso conversar, una súper piola disposición, y creo que hablo por todos también, el poder, nosotros vivimos de crear contenido, de crear historias en el aire, y a veces nos rompemos el coco buscando, hallando historias, y a veces en cosas muy cotidianas que no sabemos ver, que como dice, creo que Charly García, yo nací para mirar lo que pocos pueden ver, en Claro. ese eje, contar historias a través de cosas cotidianas que por ahí pasan desapercibidas, como el ascensor. Así que Historia de Ascensor es una gran guía realmente para nosotros, y además charlar con vos, invaluable, un golazo. Bueno, yo te agradezco mucho, Esteban, gracias, Jan, gracias a los amigos de Cítrica Radio, y como dije al comienzo, una alegría que medios de comunicación como el de ustedes estén surgiendo, que tengan la posibilidad de expresarse, de contar también historias que tienen que ver con lo que nos pasa todos los días y que podamos comunicarnos. Este es el siglo de las comunicaciones, dicen. Así que cuanto más comunicación tengamos, mejor me parece que personas vamos a ser entendiendo al otro y saber que hay diferencias, pero fundamentalmente que luchamos por lo mismo, ¿no? Una mejor calidad de vida para todos, que todos podamos hacer lo que nos gusta, y no hay mejor tarea que hacer lo que uno ama y lo que uno quiere. Así que felicitaciones para ustedes, muchos éxitos para Cítrica Radio y por supuesto para ustedes en este programa, y te agradezco muchísimo la comunicación. Muchas gracias. Agradecido a nosotros, Félix, de verdad, gracias por esas palabras. Gran cierre de semana, y el sábado nos sintonizamos. Muchísimas gracias, suerte. Lo mismo, hasta pronto. Gracias, Félix Taylor, locutor, licenciado en comunicación audiovisual, conductor, artista, host de Historias de Ascensor. Un show, un sitio, un encuentro, un espacio en donde realmente, hablo por mí y por todos aquí, aprendimos, además de muchísimas cosas de la cotidianidad, mecánica y ciencia y intimidad del ascensor. Hemos aprendido cómo contar historias y cómo a veces en cosas que atravesamos casi por inercia, hay mucho que contar y hay un mundo que descubrir. Y esa belleza, esa ciencia, esa técnica, es algo que cuando lo encontramos nos gusta remarcarlo y nos gusta conversar con quien lo hace posible, como es el caso de Félix Taylor. Hicimos una entrevista a dúo, nuestra primera entrevista a dúo. Claro, nunca habíamos hecho una entrevista a dos. No, yo nunca te interrumpí en una entrevista, no me parecía acorde. Hoy la meritaba. Ni siquiera cuando hicimos entrevistas sobre el Age of Empires, temáticas que quizás podía intervenir, pero hoy me parecía particular, tenía muchas ganas de charlar con Félix. Totalmente, la verdad, Y un completo. genio. Muy abierto, muy genio, realmente. Muy capo.
Ian está emocionado. Ian está... No, me gritan de atrás, lo amamos. Sí, lo amamos. Lo de los suspiros detrás de cámara no era chiste. No, era real. Era real. Yo suspiré y tapé el micrófono. Real. Acá sigue. Siguen hablando. Yo creo que, mira, a 4 de la tarde vamos a ir al cierre de todas las tormentas juntas.